Razón por la cual decidí que esta serie fuera la última o los últimos sermones de mi tiempo con ustedes. Como les decía, estamos en un tiempo de transición y yo veo a la iglesia en un tiempo de transición. Pero a lo largo de generaciones, a veces se tienen malas costumbres o una espiritualidad, una religiosidad enfermiza que no permite que las siguientes generaciones conozcan realmente a Dios. Y por eso nosotros tenemos que detenernos y pensar, a ver, ¿cómo le estoy presentando a Dios a la siguiente generación? ¿Se la estoy presentando de una manera que ellos quieran conocer el Evangelio? ¿O le estoy presentando a la siguiente generación o a los demás una religiosidad que ellos no quieren tener nada que ver con ella? La Biblia dice que David sirvió a su generación. Y mis hermanos, yo sé que algunos pues ya han trabajado mucho, ya nos toca a otros trabajar. Y como les decía, falta otra generación. El tema que vamos a ver hoy es entendiendo los ritmos y el sabbat o el descanso. Y si se ha dado cuenta, nos hemos ido poco a poco a aprender primero qué es una espiritualidad emocionalmente enferma, el viaje a través del muro, cómo puede nuestra alma ser agrandada o bendecida a través del dolor. Y ahora vamos a ver entendiendo los tiempos, el ritmo y el descanso. Y para eso yo quiero que oremos. Y que nosotros pongamos nuestra mente y nuestra mirada en Jesús y que su palabra pueda venir a nuestro corazón a ministrarnos. Le invito a que oren ahí en su lugar. Amado Señor, que este último tema nos ayude a entender el ritmo, la importancia de buscarte a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, que toda distracción que haya en nuestras vidas sea quitada y que tú nos ministres a través de tu palabra que es poderosa, que es más cortante que toda espada de dos filos, pero sobre todo que vengas a cambiar aquello que necesita cambiar en nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Le voy a invitar también que si por ahí tiene su celular, lo ponga en silencio, porque es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Y hoy vamos a hablar de esto, la vida en equilibrio, ritmos. Nosotros no tenemos grupo de alabanza, pero si lo tuviéramos, hay un instrumento que le pone ritmo a todos los cantos, que es la batería. Si la batería va lenta, vamos cantando cantos de adoración. Si va más rápido, pues van los de alabanza. Y resulta, mis hermanos, que Dios nos llama a vivir una vida en equilibrio. Pero muchas veces los cristianos vivimos de todo, pero menos una vida en equilibrio. O estamos dándole más al trabajo, o estamos dándole más a otras cosas. No sabemos cómo balancear una vida. No sabemos cómo enfocarnos. Y estamos corriendo y respondiendo a lo inmediato y no a lo importante. De hecho, hay un libro que les recomiendo que se llama La tiranía del urgente. No es urgente que saque este trabajo. Y es urgente. Y te vas por la vida solamente respondiendo al urgente. Y estás viviendo una vida que no se detiene para contemplar, que no se detiene para escuchar lo que Dios está hablando a tu vida. Ahora, quiero que nos enfoquemos en lo que es esta vida en equilibrio, en un personaje que tenía más actividad que cualquiera de nosotros aquí presentes. Y estoy hablando del profeta Daniel. Y este es un versículo clave. Y quiero invitarle a que lo lea, porque yo creo que lo alcanza a leer, ¿verdad? Dice ahí, cuando Daniel supo que el edicto había sido, léalo conmigo por favor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Yo no sé si tenga que ponerlo en contexto de este versículo. Cuando Daniel, para empezar, él fue uno de los exiliados a Babilonia. Él era de la aristocracia de Jerusalén. ¿Y qué había pasado con Jerusalén, si usted se acuerda? Por la desobediencia de Jerusalén, Dios había permitido que los babilonos arrasaran Jerusalén. La Biblia dice que se podía parar una persona de un extremo y otra persona en el otro extremo de la ciudad y se podían ver las caras. Quiere decir que no quedó nada. Arrasaron totalmente. Daniel era un jovencito de aproximadamente 14 años cuando le tocó presenciar la destrucción de su casa, de su familia, de su ciudad,
le tocó ser llevado, exiliado a Babilonia, y no crea que los llevaban en carros ni nada de eso. Los llevaron tal vez caminando, y los que sobrevivieron. Le tocó ser mutilado, porque usted sabe lo que era un eunuco. Era un jovencito que había perdido todo, menos su fe en Dios, menos la convicción de quién era su Dios. Y quiero decirle, si usted lee el libro de Daniel, que Daniel sobrevivió a 3 reyes y a 2 imperios. ¿Cómo es posible? Yo creo que aquí pasa también. Cuando sale un gobierno, por ejemplo, sale el PRI, entra el PAN, ¿qué es lo que pasa? Todos los que eran del PRI para afuera, todos los que eran del PAN para adentro. Viene Morena, todos los que eran, y así se va. Llega un nuevo gobierno y pone a toda su gente. Pero Daniel sobrevivió a 3 reyes. Quitaban a los reyes, quitaban el imperio, y Daniel permanecía. Pero si usted lee y conoce la historia de Daniel, hubo una decisión y un voto que él hizo desde que llegó a Babilonia, y fue no contaminarse con la comida del rey. Es decir, los babilonios querían que los jóvenes que habían traído exiliados abrazaran la cultura. En misiones o en antropología se le llama aculturizar. Cuando, por ejemplo, tomas a una persona de otra cultura, la pones en otra, le enseñas las costumbres, le quitas el nombre. ¿Qué fue lo que hicieron con él? Lo trajeron, le quitaron el nombre, le pusieron otro nombre, le pusieron otra dieta, lo pusieron en otro entorno, porque querían quitar todo lo que oliera a la cultura judía. Pero hermanos, él en su corazón hizo ese voto. No se va a contaminar, no me voy a contaminar de la comida del rey. E influenció a 3 personas más, a 3 amigos más. Y eso le hizo que Dios lo exaltara, le diera sabiduría, lo pusiera en alto. Y oiga, hermano, esto también provocaba que hubiera envidias. A ver, a veces pensamos que las personas de los personajes bíblicos vivían como que en otra era o en otro mundo, no sé. Yo incluso he escuchado que dicen, no, es que antes pues no había televisión, pues claro que se enfocaban en Dios, no había internet, no había lo que hay ahorita. Pero déjeme decirle que el trabajo, las actividades, las cosas que hacer, las distracciones, lo tóxico siempre ha existido. Y si alguien vivía en un ambiente tóxico era Daniel. Porque si usted lee todo el contexto de la historia, sus enemigos políticos buscaban en qué se equivocaba Daniel, buscaban en qué acusarlo con el rey. Y decía allí que no pudieron encontrarle nada más que su Dios. Y entonces ellos llegaron con el rey y dijeron, a ver, rey, oye, ¿no te has dado cuenta como que sí, así, sí pareces un Dios? No, y pues los reyes de antes, no, pues fíjate que sí. ¿Por qué no firmas un decreto? Que nadie le pueda pedir nada a ningún otro Dios, a ninguna persona más que a ti. Que nadie adore a ningún Dios más que a ti. Y al rey le pareció bien y dijo, órale, pues va. Y firmó el decreto. Pero Daniel dice ese versículo, cuando supo que el edicto había firmado, no cambió el hábito de buscar a Dios. ¿Y qué dice ahí? Entró a su casa con las ventanas de su cámara abiertas, abiertamente seguidor del Señor. Y arrodillado hacia Jerusalén. ¿Oraba cuántas veces, hermanos? 3 veces al día. Quiero hablarle de 2 poderosas herramientas que nos van a ayudar a tener ritmo en nuestra vida. Un ritmo, mi hermano, que a veces nosotros perdemos porque vivimos una vida desequilibrada. Si usted está siendo absorbido por las actividades, la cultura, quiero que tome en cuenta a Daniel, que realmente lo forzaron en actividades, en cultura. Oiga, ¿habrá alguien más ocupado que un funcionario de segundo nivel de gobierno? Porque Daniel era el segundo del rey. ¿Se imagina cuántas juntas, cuántos asuntos, cuántos pendientes, cuántas ocupaciones tendría? Y aún así tenía tiempo de arrodillarse 3 veces al día y de orar como era su costumbre. Y a veces nosotros decimos, hermano, es que sí me gustaría el tiempo devocional, pero no tengo tiempo. Hermanos, con los varones, no sé si el hermano Silvio se acuerda que un tiempo estuvimos viendo cómo tener una vida devocional. Y hubo una persona que una vez nos visitó y nos dijo, pues es que esto no es fácil. Y te quedas a cara ahí como que no es fácil. 3 veces al día.
Y no le quiero preguntar cuántas veces tiene usted su tiempo devocional. Por cierto, gracias Miguel por enviarnos todos los días a las 5:30. Nos manda un devocional, una lectura, un audio, etcétera. Yo espero que usted lea los pasajes que manda en el devocional, no solamente el audio. Pero a veces nosotros vivimos una vida en la que no nos damos el tiempo de buscar a Dios. Y le pregunto, ¿cada cuándo buscamos a Dios? Cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una petición. Lo veía. La semana pasada ustedes vieron, vino toda una familia. Yo estaba muy contenta, pero habíamos estado orando por ese pequeñito que estaba pasando una situación de salud. Y ahora no los veo. Y así pasa. ¿Cada cuándo buscamos a Dios? Cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una petición, y ahí estamos y orando y pidiendo. Pero nada más nos da la petición y pedía por trabajo. Ay, es que no puedo venir a la iglesia porque tengo trabajo. Pedía por algo de la familia. Ay, no, es que vino mi familia y pues nos fuimos allá al río. Entonces, nada más estamos buscando cuando realmente queremos algo. Es más, buscamos sus manos, no su rostro. Y el tiempo devocional, mis hermanos, no es para peticiones, es para tener un tiempo de conectar con Dios. Y yo le voy a decir algo, y creo que ya se los he dicho aquí. A mí no me enseñaron a tener un tiempo devocional. Yo no sé, te los confieso. Y por eso a mí me preocupa, y a algunos les he preguntado, ¿cómo es tu tiempo devocional? Sí oraba, pero yo confundía que orar era nada más, bueno, Señor, te pido y te pido y te pido por la actividad y te pido por no sé qué. Pero el tiempo devocional, mi hermano, es tener un tiempo para conectarse con Dios. No es el tiempo que viene aquí a orar. No es el tiempo que ora por los alimentos, porque algunos a veces ni por los alimentos oran. No es el tiempo que tiene con otros creyentes. Es el tiempo en el que usted se conecta con Dios. Le contempla, le escucha y no solamente le pone peticiones al Señor. ¿Cada cuándo buscamos a Dios? Esa es la pregunta. Ahora, las dos poderosas herramientas de la vida del creyente para tener una vida en equilibrio son el tiempo devocional y el reposo. Y le voy a decir una cosa. Estas dos herramientas son de las menos utilizadas. ¿Usted había escuchado del tiempo devocional como tal? ¿Sí lo había escuchado? Que a veces se dice que en la mañana. Mire, le voy a decir una cosa, lo puede hacer en la mañana, lo puede hacer en la tarde, lo puede hacer en la noche. Lo importante es buscar un tiempo. Y aquí la recomendación es hágalo 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo? Tómese 10 minutos. ¿Cuánto tiempo toma leer el devocional que envía Miguel? No toma a veces más de 10 minutos. Leerlo, no solo escucharlo, leerlo y meditar y conectarse con Dios. Ahora, ¿por qué nuestras vidas como creyentes están en tanto desequilibrio? Porque no tomamos tiempo devocional y mucho menos descansamos. Porque ya descansaré cuando me muera, dicen algunos. No, hombre, ya el cementerio. No, ya descansaré uno cuando no tenga nada que hacer. No, pues si la pastora dice descansar, yo sí tengo que hacer. Vivimos así, las actividades. Trabajo, escuela, familia, ministerio, actividades. Y hermanos, a veces confundimos tener actividades con ser productivos. Cuando estaba viendo esto, ustedes ya les he dicho poco, lo reconozco, sobre Crecicao, el programa que tiene la conferencia de crecimiento. Y una de las cosas que el obispo nos hizo hincapié, tanto en el retiro de pastores, tanto en la conferencia, fue: pastores, si tienen que quitar actividades para salir a predicar, a evangelizar y crecer, háganlo. Ay, no, es que esta actividad no la podemos mover porque ya está calendarizada. No, es que esta actividad tampoco. No. Es un principio también de industrias, ¿verdad, Miguel? La actividad no es producción. Puedes tener a toda la gente corriendo, sin producir. Por ahí me decía alguien, anda corriendo como gallina sin cabeza. Está corre y corre, pero no tiene ningún propósito, pues no tiene cabeza. Cuando nosotros no vivimos una vida equilibrada, y no se nota, que el hobby, que los hijos, que la escuela, que las tareas, que ahora es ejercicio, y un montón de cosas, de actividades, y a veces también como iglesia. Y confundimos la actividad
con el estar con Dios. Y yo le voy a decir una cosa, tenemos que detenernos, tenemos que meditar, tenemos que contemplar. Sí, es cierto, no, y no le hablo de cosas malas, el trabajo no es malo, el ejercicio no es malo, el hobby del niño no es malo, llevarlo al fútbol no es malo. El tema es cuando se te va más de un lado, cuando le inviertes más a ese hobby, a ese trabajo, a esa escuela, a lo que tú quieras, que a Dios, y vives una vida desequilibrada. Y no te estás enfocando en Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Y eso, mis hermanos, lo aprendemos en el tiempo devocional y en el reposo con Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo devocional es cuando nos conectamos con Él. Recibimos su dirección, recibimos su palabra, recibimos su aliento, lo que tenemos que hacer. Y el reposo es para descansar, mis hermanos. Pero si se dan cuenta, y lo vamos a ver, vivimos en una cultura que nos lleva al trabajo, al no descanso, al no detenerse, al no contemplar, al no escuchar. Por eso les dije, pongan su celular en silencio y vamos a hacer un ejercicio al final. No quiero que suene ningún tiririri, tiririri, nada, porque también eso nos distrae de lo importante. El ruido, hay mucho ruido, así como en los tiempos de Daniel había, nos distrae de conocer o de escuchar la voz de Dios. Y eso siempre ha pasado, hermanos, eso no es nuevo. ¿Usted cree que en el tiempo de Daniel no había diversión, entretenimiento, además de trabajo y todo eso? Siempre lo ha habido. Pero él inteligentemente propuso en su corazón algo, no contaminarse con la cultura babilónica e inclinar su corazón 3 veces al día para orar. Y fíjese, lo hacía de rodillas. Para esa época, Daniel ya estaba grande, no era un jovencito. Probablemente tendría unos 60 años y se arrodillaba. ¿Y por qué le quiero hablar de la postura, hermano? También me han enseñado de que no importa tu hora, como sea, está bien. Pero sabe que la postura es importante. Por eso a veces le he pedido que se ponga de pie. Porque es importante mi atención al Señor. No es lo mismo cuando yo escucho a una persona, viene alguien y yo estoy sentada y no le estoy poniendo atención, a que me levante y que le dé toda la atención que merece. Es algo de respeto. ¿Cuánto más creen que tenga uno que tener respeto y reverencia delante del Señor? Porque eso también se ha perdido, mis hermanos. Ayer estábamos hablando con uno de los primos de Miguel sobre el orden en la iglesia. Y yo le digo, sí, se ha perdido bastante. Y nosotros lo hemos permitido. Nosotros hemos permitido, no, ya cuando ahora no, ahí sentadito. No, ¿por qué? Párese. Si se puede arrodillar, arrodíllese. Porque eso es parte, es la actitud lo que refleja mi postura. Es que Dios me escucha, Dios lo escucha, hermano. Claro que Dios lo escucha. Y nuevamente, si usted no puede, pues no puede. Dios sabe su corazón. Pero si usted puede hacerlo, hágalo. Hágalo, porque esa es una manera de reflejar la actitud que tengo hacia el Señor. Postrado. Salmo 95. Venid, arrodillémonos, postrémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Mira, hermano, hay gente que le gustaría venir a la casa de Dios, arrodillarse y postrarse. Y no lo puede hacer. Aprovechemos que nosotros sí lo podemos hacer. Seguimos. ¿Cómo podemos tener una vida en equilibrio? Y hermano, usted ya se va a hacer un examen de conciencia, de decir, a ver, ¿a qué le estoy dedicando más tiempo? ¿A las redes sociales? ¿A la vida social? ¿Al trabajo? A ver, ¿a qué le estoy dedicando más tiempo? Yo no le tengo que decir, porque cada uno de nosotros tiene dentro también de su corazón una conciencia de decir, me estoy inclinando más para acá, me estoy inclinando más para allá, y Dios se salió del centro de mi vida. Ya no es el centro, o nunca ha sido el centro de mi vida. Contemplación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta palabra, contemplación? ¿Sabe lo que significa? ¿Puede decirme algunos significados? ¿Qué es contemplar, hermana Catalina? Alguien que le ayude. ¿Qué es contemplar? Cuando empezamos la adoración, hay un canto, el canto que entonamos al estar en tu presencia, que dice, al contemplar la hermosura de tu santidad. ¿Qué es contemplar, hermana Chayito? Dedicar.
Más que ver, observar, mirar, detenerse, estoy contemplando tu hermosura. Estoy contemplando. ¿Sabe que cuando usted, a quién le gusta aquí al cine? A mí me gusta. Bueno, cuando usted está en el cine, está contemplando la película. ¿Y qué pasa si llega una persona con el celular y se pone y hable y hable? ¿Qué hace la gente? Todos, cállese, déjenos ver la película. Oiga, ojalá ya se hiciera cuando alguien empieza a hablar en el tiempo de adoración o en el tiempo de la prédica. Cállese, estoy contemplando al Señor, no esté platicando. Contemplar. Tienes toda mi atención, Señor. El tiempo devocional es un tiempo para estar con Dios y contemplarlo. Pero hermano, tenemos un gran problema. Y el problema es que no sabemos ni detenernos, ni escuchar, y mucho menos contemplar. Porque estas culturas en las que vivimos, la babilónica, la egipcia, nos llevan al trabajo, nos llevan a la actividad, no nos llevan a detenernos. Contemplar es detenerse, es parar. ¿Y sabe qué? Nuestra cultura nos dice que entre más estemos así, del tingo al tango, mejores somos. Y hay gente que se ufana, ay no, es que yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Estoy trabaje y trabaje. Y lo dicen con un orgullo como si fuera sano, como si fuera bueno. Oye, ¿y en qué momento de esas casi 24 horas o 20 horas buscaste al Señor? Ni me acordé, porque siempre hay algo que hacer. Hermano, siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber algo que te quiera quitar la atención, siempre va a haber algo que te quiera quitar el estar con Dios, y por eso tú tienes que pelear esos tiempos de contemplación con el Señor. Y hermano, se lo digo yo como pastora, que los ministros somos los primeros que tenemos que luchar por ese tiempo de contemplación, porque no importa la hora que se levante, 5:30, suena el tririri, el primer, bueno, voy a hacer, pero ¿sabes qué? Me llegó un mensaje ayer y ayer en la noche y no lo contesté, y luego si no lo contesto van a pensar que estoy ignorando a la persona, entonces lo tengo que contestar, y ya se fue el tiempo de contemplación. Bueno, pero ahora ya le contesté y ya me respondió, ahora le tengo que contestar. Hermanos, tenemos que pelear por ese tiempo de contemplación, porque así usted se levante en la madrugada, que yo sé que muchos lo hacen, siempre va a haber algo que hacer. Siempre va a haber algo que le quite ese tiempo devocional de estar con Dios, si usted lo permite, si usted no le da la prioridad que se merece. El tiempo que dedicamos exclusivamente a estar con Dios, esa es contemplación. No es el tiempo que llevamos nuestras peticiones delante de Él, eso no es devocional. Es que todas las noches hacemos un devocional y oramos y pedimos. No, ese no es devocional. Es importante que tomemos tiempos de contemplación diarios y una vez a la semana, escuche, apartemos un día para estar con Dios, que es el día de hoy, domingo. Sería en la cultura judía el sábado, pero hoy es el domingo. ¿Pero qué te dice la cultura? Ay, no, es el único día que descanso, es el único día que puedo lavar, planchar, limpiar la casa. No, es el día donde mejor me va en el negocio, ¿cómo lo voy a cerrar? ¿Sí se da cuenta? Es un mandamiento que también violamos y que es parte de vivir inmersos en la cultura babilónica. Ahora, todos tenemos muchas actividades. La contemplación, mis hermanos, no es una actividad. Cuando empezaba a ver lo del tiempo devocional, yo les repito, en el instituto fue donde me enseñaron a hacer un devocional, porque antes yo pensaba que la oración era otra tarea que tenía que agregar a mi lista cristiana. O sea, uno tiene que ir a la iglesia, servir, orar, ayunar, y se volvía como que una carga. Porque ¿cuántos de ustedes les enseñaron así? O nada más a mí me enseñaron mal. De que, es que tienes que orar más. Y se vuelve como una carga. Tienes que orar, tienes que ayunar. Pero contemplar, hermanos, contemplar, el estar en la presencia de Dios no es una actividad. De hecho, es un deleite. De hecho, es un tiempo en el que somos recreados. De hecho, es un tiempo que necesitamos para cargar, si quiere así decirlo, su energía con Dios, para conectarnos a la fuente de poder, porque Juan 15 dice, separados de mí, miren, no pueden hacer nada. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros somos tan orgullosos que pensamos que en nuestras fuerzas podemos hacerlo todo. ¿Y sabe qué? No lo pensamos, lo hacemos. Porque nos arrancamos a hacer proyectos, nos arrancamos a hacer actividades sin el tiempo de contemplación.
sin el tiempo devocional y sin estar con Dios. Y ahí vamos, queriendo hacer la obra del Señor sin el Señor de la obra. Y ahí vamos, haciéndolo en nuestras fuerzas. Y luego nos topamos con pared y estamos ahí quejándonos. Pero ¿en qué momento estuvimos con el Señor? Porque yo quiero recordarles que el primer mandamiento o que el propósito por el cual Jesús escogió a sus 12 discípulos fue para que estuvieran con Él. No fue para otra cosa. Y después, y para enviarlos a predicar. Así es que si usted se quiere ir a predicar, si yo me quiero ir a predicar sin estar con Él, vamos a estar dando golpes contra la pared. El peligro de la actividad o que tengamos muchas actividades no significa que seamos más productivos o que estemos más santificados. Puede incluso que nos involucremos en actividades que nos roban el tiempo para estar con Dios. Ahora, yo recuerdo mucho, allá por el 2000, no me acuerdo, 2009, era presidenta del distrito de San Pablo y estaba visitando y estaba trabajando y estudiaba el seminario y servía en la iglesia y nomás no vendía mole los domingos porque lo tenía ocupado. Y me acuerdo que me hice un esguince en el pie, en el tobillo, una de mis tantas lesiones, y tuve que estar en reposo, y tuve que estar sentada, y una amiga me dijo, Silvia, Dios te tiene que quebrar la pata para que te quedes quieta. Y me reí, pero me hizo sentido, porque a veces Dios tiene que permitir una enfermedad para que usted se detenga y contemple. ¿Sí se ha dado cuenta que muchas de las enfermedades que vienen al ser humano o que hoy en día están, es por falta de reposo? La presión, todo el estrés, es por falta de detenerse, porque no, hay que producir, hay que darle. Pero entonces tenemos gente súper enferma, que es que no tengo tiempo de ir al médico porque tengo que trabajar. Y luego lo que trabajó todo en el médico, porque no se ha detenido. Les decía que hay dos lugares en la Biblia que simbólicamente representan una vida fuera del equilibrio. Estos lugares son Babilonia y Egipto. ¿Por qué una vida fuera del equilibrio? ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel cautivo en Egipto? ¿Cuántos años, mis hermanos? ¿Cuántos años estuvo en Egipto? Ya ve por qué necesitamos la escuela dominical. Ahí nomás se lo dejo. Le voy a decir al pastor Ismael, pero ahí usted también está. 400 años de esclavitud. Oiga, un esclavo tiene tiempo libre desde que Dios amanece hasta que anochece y más si se necesita. Mucha gente está esclavizada con su trabajo, con su mismo negocio, con su negocio. ¿Qué me decías, Miguel? Yo soy el senior, el que barre, el que no sé qué tanto. Bueno, ahí también. Y ¿sabe qué? Cuando Dios lo sacó de Egipto, la palabra que le dijo a Moisés, que le dijera a Faraón, aquí se la voy a poner, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para ver, léalo, no sé si no me lo alcanza a leer. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿Sabe que la actividad, el estar constantemente en trabajo, no nos deja adorar a Dios? No, pastora, yo no puedo ir a la iglesia porque es el día que trabajo. No, yo no puedo detenerme a tener un tiempo porque estoy trabajando y tengo horarios. Hermano, pero Daniel tenía más actividades que usted y yo y se detenía 3 veces al día para orar. ¿Cómo le hacía? Yo me imagino que hacía una pausa. Y ahora le voy a decir una cosa, y esto viene también de la cultura asiática, que son bien trabajadores. Es importante que en los tiempos de trabajo usted tenga pausas. Se ha comprobado que mientras usted está trabajando, es más productivo si toma pausas. Incluso ya algunas empresas están descubriendo que si se les deja a los empleados tomar una siesta y continuar, son más productivos. Y sabe que esos principios de descansar, de detenerse, ya venían en la palabra de Dios. Ya vienen en la palabra de Dios. Pero el pueblo de Israel, que fue esclavo 400 años, no sabía descansar. Dios los libera, los lleva al desierto y les da regalos. El regalo del día de reposo. ¿Alguna vez habían tenido un día de reposo? No, nunca. Siempre habían trabajado, habían nacido esclavos. Ya ninguno de los 400, los que estuvieron ahí, sabía lo que era un tiempo libre. Y hermanos, la cultura egipcia es la que nos dice, ay, pero ¿cómo vas a descansar? ¿Cómo no vas a abrir en domingo? ¿Cómo no le vas a contestar al cliente? ¿Cómo vas a pagar tus redes?
No, y luego si se ofrece algo, y si te están marque y marque. La cultura egipcia es la que no nos deja que nosotros nos enfoquemos, porque nos dicen, no, 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 y es cuando más te van a buscar. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? La otra cultura, la cultura babilónica, que quiere robarnos nuestra identidad en Cristo Jesús. Babilonia tiene que ver con el robo de la identidad cristiana para aculturizarlos a un sistema que no reconoce a Dios. Si usted se va a Apocalipsis, ¿cómo se le llama a la gran ramera? Babilonia. Ha caído Babilonia. Babilonia es un sistema. Y estamos viviendo en una era donde vivimos en Egipto y en Babilonia. Egipto, no descanses. Babilonia, no reconozcas a Dios. No, es que si descansas, no, pues no. Hay que descansar en otro. El descanso, o el detenerse, o el separar tiempo. Porque, hermano, le estoy hablando de separar un tiempo de contemplación diario. Ay, no, pues usted no tiene nada que hacer, por eso me puede decir, no, hermano, sí, los que tenemos que hacer también los separamos. Y un tiempo, una vez a la semana, para venir a descansar en la casa de Dios. Pero sabe que ese tiempo también se tiene que preparar. Es deliberado. Los judíos, cuando empezaba el Sabbat, cuando empieza el Sabbat, ellos empiezan a prepararse desde el viernes. Y usted, ay, son las 6:40, vamos a la iglesia. Desde el día antes, desde tiempo antes. Y hermanos, estos son principios que nosotros tenemos que ver en nuestra vida, porque ¿sabe qué? El día, nosotros no fuimos hechos para el día. El día de reposo fue hecho para que nosotros descansáramos. Es un regalo de Dios. Y es un regalo que no estamos aprovechando. Estas culturas, la cultura babilónica, la cultura egipcia, siempre nos están jalando. Están quitando, que quitemos a Dios de nuestras vidas y que nos enfoquemos en el trabajo. La cultura quería apoderarse de Daniel, pero su tiempo con Dios no fue negociable. Lo encontramos de rodillas, les decía de la postura, refleja la actitud. Daniel había hecho un hábito, el invertir tiempo con Dios, a pesar de tener más actividades que todos los que estamos aquí juntos. Dicen por ahí que para que se forme un hábito tienen que pasar 21 días. ¿Por qué es tan fácil abandonar el tiempo con Dios? Porque no lo hemos hecho un hábito en nuestra vida cristiana. No es que, ay, no tienes que orar todos los días, Dios sabe. ¿Sí han escuchado eso? Por un día que ores no pasa nada. Por un día que leas la Biblia, pero que resulta que fueron 2, 3, ya llevas una semana, un mes, y luego ya llevas tiempo sin estudiar, y menos sin contemplar. Y vas siguiendo por pura inercia una vida cristiana vacía, sin poder, sin que fluyan ríos de agua viva, porque el Señor dice, separado de mí no puedes hacer nada. Lo estás haciendo en tus fuerzas. Si quieres hacer las cosas, tienes que venir a mí, llevar mi yugo, y yo te voy a hacer descansar. ¿Se fijan cómo la invitación de Jesús es, vengan a mí, los que están trabajados y cansados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar? Ay, no, Señor, es que hay muchas cosas que hacer. Tengo la mudanza, tengo que limpiar, tengo que dejar el libro, tengo que visitar, tengo que recibir. No. Y lo principal es el tiempo con el Señor. El devocional es lo que nos da el ritmo a nuestra vida. Ahora, ¿solo Daniel hacía eso? No, hermanos. Este es el secreto. Esto es lo que mantiene a los hombres y mujeres de Dios en una vida vibrante, en una espiritualidad sana, en un ritmo de vida equilibrado, el tiempo con Dios. Y le voy a decir quién más hacía esto. Una persona también muy ocupada, David, el rey de Israel, el comandante de los ejércitos, el pastorcito de ovejas. ¿Tenía cosas que hacer David? Por supuesto. Cuando no se estaba peleando con uno o con otro, estaba haciendo, no sé, estaba haciendo las cosas y funciones de un rey. Pero David fue el que escribió en el Salmo 27:4, una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mira, hermano, cuando no utilizamos estas dos poderosas herramientas, devocional, día de reposo, venir a la iglesia se hace una carga. Ya hace calor. Son las 7, ahí no hay aire.
No, y luego está bastante caliente. Y luego la hermana se tarda mucho. Y salimos hasta las 11. Ahorita antes de empezar, me habló una persona y le digo, ahorita no te puedo atender, te puedo llamar más tarde, pero te voy a llamar muy tarde. O sea, poco hasta la tarde. Y sí, es que la hermana se tarda mucho predicando. No, ya dije, tenemos actividad. Y bueno, ya le expliqué. Pero cuando uno no está viviendo en un ritmo de devocional, de descanso, venir a la casa de Dios es una carga en lugar de un deleite. ¿Sí se entiende? Cuando uno viene a la casa de Dios, ¿a qué viene? Para contemplar la hermosura de Jehová, estar en la casa de Jehová, estar enfocado y para inquirir, buscarle en su tiempo. Desde que empecé hasta que terminé menciono Turquía, usted ya sabe. Es más, si le hubiera dado un punto, un peso por cada vez que le mencionaba. Cuando estaba en Turquía, 4 años, no había iglesia. Y hay un deseo tan grande, hermano, de congregarse, tan grande de alabar juntos, que la primera vez que pude venir a un servicio, yo estaba llorando, no podía cantar del gozo, de la alegría de estar en un templo y de alabar con mis hermanos y de no alabar solamente con un video de YouTube. Bueno, ahorita lo hacemos con un video de YouTube, pero estamos varios. Estamos en un templo, podemos cantar, podemos tomar la comunión, podemos saludarnos, podemos bromear. Allá no había nada de eso. Entonces mi anhelo también era estar en la casa de Dios. Pero cuando uno no tiene un ritmo en su vida, ir a la iglesia, no hombre, qué flojera. No, yo estoy bien cansado, toda la semana estuvo bien pesada, tuve mucho trabajo. Tengo muchas cosas que hacer, mañana empiezan la escuela, hay que preparar uniformes, no hemos hecho la tarea, no hemos buscado las cosas de mañana y mañana otra vez la actividad empieza y nos roba ese tiempo de comunión con el Señor. Ya se deshizo esto, ya quiso descansar también la está. Ahora, el primer trabajo de David, mis hermanos, y el primer trabajo de usted, mi primer trabajo es buscar a Dios. Pero no sus manos. Ay, Señor, te pido por la iglesia. Bueno, que también le pido por la iglesia. Y ya, Señor, te pido por esto y te pido por el otro. Buscar su rostro, tu rostro buscaré. Si quieres una vida en equilibrio, buscar a Dios debe ser la prioridad. Debe ser lo número 1 en tu checklist, en tu lista de actividades, en tu lista de trabajo. Porque pasar tiempo con Dios te da equilibrio en la vida. Y se da cuenta, hermano. Y yo me he dado cuenta. De por sí es uno acelerado y cuando no busca a Dios, ahí anda explotando por todos lados. Y véalo, observe, porque yo también he visto y he sido de las que está haciendo muchas cosas para el Señor y de pronto deja su tiempo devocional y ya terminas haciendo las cosas en la carne, y ahí explotando. ¿Y eso glorifica a Dios? Claro que no, claro que no. No se trata de una vida monástica. Ahora, todos aquí saben quiénes son los monjes, ¿verdad? Los monjes fueron aquellos que se fueron a otro extremo. Ellos querían tener un tiempo contemplando a Dios. Hicieron monasterios, hicieron ermitas y se apartaron de toda la sociedad para buscar a Dios. Pero resulta que esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que usted renuncie al trabajo, deje su familia, deje de hacer lo que tiene que hacer. Dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo. Te pido que los apartes del mal. Te pido que sean la luz y que sean la sal. Mire, en la última oración, Juan 17, cuando pedía por usted y pedía por mí, él sabía lo difícil que iba a ser estar en este mundo, mantener un ritmo, mantener una vida en equilibrio, pero él oró diciendo, Padre, no te pido que los quites del mundo. Te pido que los apartes del mal. Los monjes no entendieron esto y se recluyeron, pero aún en esos monasterios se latigaban y se flagelaban porque estos pensamientos pues también los llevaban al pecado. No se trataba de apartarse de la comunidad, sino de venir al Señor y buscarle en contemplación. Mi trabajo es buscar a Dios y de eso se trata el tiempo con Dios. Todos los cristianos tenemos esa tarea en común. Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Salmo 92, 2, cuán bueno, Señor, es darte gracias y proclamar tu gran amor en la mañana y tu fidelidad en la noche. Estoy contigo en la mañana, estoy contigo en la noche. ¿Por qué es tan difícil mantener estos ritmos? Porque para nuestra cultura babilónica, esto es una pérdida de tiempo. Ay, no, pues allá la pastora, que ese es su trabajo.
yo sí tengo que hacer. Yo sí tengo que hacer tal o cual cosa. No, mi hermano, haga la prueba. Empiece a incorporar estos ritmos de descanso, de devocional, y vea cómo su vida es transformada, y vea cómo su cuerpo incluso descansa, porque Daniel no tenía problemas de presión alta por la tensión y el ambiente laboral tóxico en el que estaba, porque él estaba en comunión con Dios. Ya vamos a acabar. Scoren Kingerdan, un erudito, decía: si pudiera prescribir un remedio para los males del mundo, sería guardar silencio. El silencio es una disciplina espiritual de las que casi no hablamos en la tradición cristiana. La aplicaban más los monjes. Y sabe que le voy a decir que estamos en un tiempo, una cultura egipcia y babilónica que no le gusta el silencio. ¿Se ha dado cuenta? O tenemos que tener música, o tenemos el iPad, o tenemos Alexa, o tenemos ruido a nuestro alrededor, o tenemos los vecinos con la bocina, o tenemos los ruidos de las motos. Es un ruidazo por todos lados. Y todo ese ruido nos distrae y nos llama más la atención. En la cultura actual tenemos todo menos silencio. Y si tenemos silencio, nos dormimos. Pero ¿sabe qué? Hay otra cosa que dice la palabra. Guarda silencio delante de ¿quién? Delante de tu Dios. Ven y escucha. Ven y escucha. Ay, no, es que el devocional voy a poner música. No, ven y escucha. Ven y escucha lo que te tiene que decir el Padre. Ven y escucha lo que te está hablando. Con tanto ruido a nuestro alrededor, Dios incluso les decía, permite alguna enfermedad para que nos detengamos y le busquemos. El mayor enemigo del tiempo con Dios es la distracción. Yo ya le he dicho, yo soy una persona muy distraída. Por eso, cuando los visito, de pronto les digo, oye, ¿le bajas a la tele? A la hermana Natita, pobrecita, ya varias veces le desprogramé su tele, porque le decía, hermana, ¿le puedo apagar a la tele? Porque yo me distraigo y me pongo a ver la novela, no sé. Porque quiero darle toda mi atención. Yo soy muy auditiva, quiero darle toda mi atención. Pero el mayor enemigo para el tiempo devocional es la distracción, y lo va a ser la prueba. Usted empieza el tiempo devocional, Señor, te doy gracias y por la gracia. Sí le apagué los frijoles. Sí guardé, sí le di de comer al perro. Sí hice. Y no se ha dado cuenta que empieza usted a contemplar y a orar y empiezan cosas a venir a su mente, o soy a la única que le pasa con mi trastorno de distracción. Ay, y ya doblé la ropa y guardé o no guardé, le mandé o no le mandé el correo, hice o no hice, y empieza uno a distraerse mentalmente. Entonces, la distracción siempre va a estar, hermano, y es parte de la cultura, y es parte del mal hábito que no tenemos de detenernos. El reposo semanal, un tesoro y regalo de Dios. Ahora, primera herramienta, devocional o contemplación, para vivir una vida en equilibrio. Segunda herramienta, el sabbat o el descanso. No nos vamos a meter que si tiene que ser en sábado, nosotros nos reunimos en domingo, pero la palabra dice 7 días trabajadas, 6 días trabajadas, y el séptimo vas a descansar. El propósito del sabbat era detenerse 24 horas cada 6 días. Perdón, aquí me equivoqué. Si vamos a dar un recorrido a los mandamientos, dice Éxodo 20, primero, si lo puede leer, si lo alcanza a leer: no tendrás otro Dios aparte de mí. No va a ser el trabajo, no van a ser tus hijos, no van a ser tus hobbies, no va a ser el ejercicio, no va a ser tu vida social. No te harás ninguna clase de ídolo, no va a ser el dinero, no va a ser tu negocio, no va a ser nada. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ay, en el nombre de Jesús voy a hacer un negocio y un proyecto, aunque ese proyecto y ese negocio me separe de Dios, porque lo primero es trabajar y hacer dinero. No, acuérdate de guardar el día de descanso y mantenerlo santo. 6 días para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso. El séptimo día está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. A veces pensamos que el mandamiento de reposar un día a la semana solo era para los judíos, o ya quedó en la ley, pero ese día de reposo no se hizo, se hizo por nuestra causa, para el hombre. Y dice de hecho Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. 4 cosas que podemos hacer en el día de reposo, puede ser el domingo, por ejemplo, hoy. Detente. Toda la semana estás trabajando con actividades, pero domingo detente. Es más, desconecta redes. Detente, no salgas corriendo. Descansa.
No es un día libre para lavar, planchar, etcétera. Puede ver la tentación, y hay la tentación de hacer todo lo que no hice en la semana, porque pues tengo el día libre. Nuestra cultura, hermanos, no sabe descansar, no sabemos descansar. Estamos en la cultura egipcia. Disfruta de la vida, disfruta de tu familia, disfruta de la presencia de Dios. ¿Sabe que uno de los propósitos del día de reposo, del Sabbat, era que como familia acudieran a adorar? El tiempo en la iglesia, hermanos, es un tiempo familiar. Es un tiempo para venir a adorar en familia, pero también para venir a descansar en familia. Y es un tiempo que se prepara, no se hace nada más de la noche a la mañana. Contempla a Dios, concéntrate en Él, piensa en Él. Los Sabbat, que son los tiempos devocionales, se comparan a los tiempos con Dios. Los tiempos con Dios puede ser un mini Sabbat, mini descanso 3 veces al día, y cada 6 días apartar 24 para Dios. Quisiera que alguien me ayudara a leer Marcos 1:35, por favor. Ya vamos a terminar. Marcos 1:35, si alguien lo tiene por allí. Y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ahí oraba. Los discípulos ya tenían todo preparado, la multitud lo seguía y maestro, ven porque vienen muchos que quieren ser sanados, que quieren que les enseñes, pero lo primero que él hizo fue su Sabbat. Se apartó para orar. ¿Alguien tenía más cosas que hacer que Jesús? No. Pero hermanos, hasta Jesús puso sus límites. No sanó a todos, no hizo lo que los demás querían. Necesidad había mucha, pero él hizo solamente ciertas cosas, y lo primero era su tiempo con el Padre Celestial. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a pelear por este tiempo, a tomar este tiempo, a reconocer que necesitamos de su gracia para tener estos tiempos a solas con Él. Y para eso, hermanos, vamos a hacer un ejercicio ahora en este tiempo. Cuidado y se me quede dormido, ¿verdad? Primero, va a haber un pasaje bíblico que le voy a poner aquí y lo vamos a meditar, porque el tiempo devocional es eso, meditar. No tiene que ver con que lea toda la Biblia, no tiene que ver con que diga, a ver qué dijo esto en hebreo, no. Medite en un pasaje, medite en el Señor, escuche lo que Dios le va a decir. Ponga su celular en silencio, porque vamos a estar 5 minutos en silencio. A ver si no me cabecean 2 o 3. Atento al pasaje bíblico, ponte cómodo, pero no tan cómodo. Pon tu teléfono en silencio, respira profundo y vamos a meditar en este pasaje. Y si abres tus ojos, medita en él. Así es que comenzamos. Usted no va a estar viendo su reloj, yo le digo cuando terminemos. Pero estoy segura, hermano, que para algunos, si no es que para la mayoría, va a ser la primera vez en su vida que tomen un tiempo de silencio y de contemplación delante de Dios. Y comenzamos. Este pasaje dice: mi alma espera a Jehová más que a los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes en la mañana. ¿A qué esperas tú, mi hermano? ¿Estás esperando que obre un milagro? ¿Estás esperando que cambie alguien de tu familia? ¿Estás esperando que suceda algo, una confirmación? Espera a Jehová y sigue contemplando, sigue en silencio delante de tu Señor, meditando, contemplando en este pasaje.
Amado Señor, la cultura constantemente está robando nuestra atención de ti. Y perdónanos porque nosotros lo hemos permitido. Señor, perdónanos porque nuestra prioridad no ha sido tú, sino todo lo demás. Danos de tu gracia, danos de tu amor para buscarte, Señor, y tener estos tiempos de contemplación, de buscar tu rostro, para ser recreados, para ser renovados. Señor, pongo en tus manos a esta iglesia, Jesús es Rey, tu congregación amada, tus ovejas amadas, Señor. Padre, que en este tiempo de transición puedan detenerse y escuchar tu voz, puedan detenerse y descansar en ti, puedan detenerse para escuchar las instrucciones que tú vas a decirles a través de su pastor. Padre, bendigo la vida de mi hermano, Pastor Ismael. Gracias por su vida. Te pido que cuando él venga encuentre una congregación dispuesta a escuchar, dispuesta a obedecer tu palabra, dispuesta a caminar en ti, dispuesta, Señor, a ser transformada y a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Señor, yo bendigo esta congregación diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. El tiempo